Las zonas rurales de España pierden 5 habitantes cada hora. La provincia de Huesca tenía una población en el año 1900 de 250.000 habitantes. Actualmente somos 219.000. Esto supone una reducción del 14%. Si nos fijamos en poblaciones menores de 10.000 habitantes, pasamos a una pérdida de población de más del 55%. Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido, un recurso turístico de primer orden y joya del patrimonio aragonés, con unos 600.000 visitantes anuales, concentrados en los meses de verano. Por otro lado, áreas como por ejemplo Los Monegros, el sur de la Hoya de Huesca, con un atractivo indiscutible y un potencial tremendo, que se están comenzando a explotar, pero es todavía un destino de segundo orden. Podemos mencionar el potencial estratégico fronterizo en el centro de los Pirineos a través del eje Huesca-Canfranc-Po. Las actuaciones que se están llevando a cabo y el proyecto de la travesía central del Pirineo reivindican el potencial de este paso como eje de intercambio cultural y económico frente a los pasos vasco y catalán. Ante estos retos y en este contexto nace Cerclo, cuya finalidad es el desarrollo sostenible del territorio en el ámbito rural a través de la recuperación y dinamización del patrimonio cultural, tangible e intangible. La consciencia del carácter social de nuestra profesión y la pasión que sentimos por el patrimonio cultural nos ha llevado a crear Cerclo. Y con Cerclo queremos poner nuestro granito de arena para las personas que, como nosotros, quieren permanecer y desarrollarse en nuestro territorio. Los servicios que nosotros ofrecemos los englobamos en dos grandes grupos. El primero sería la sensibilización en patrimonio. Ofrecemos trabajos de identificación de patrimonio, de protección, pero también de difusión, también de educación. El siguiente gran paquete sería propiamente el de la dinamización del recurso patrimonial. Trabajos de planificación en patrimonio, dinamización de patrimonio como recurso turístico o propiamente incluso la intervención. Estos dos grandes grupos de servicios, desde Cerclo, proponemos trabajarlos con una herramienta determinada que es el desarrollo comunitario, la intervención cultural comunitaria. Esta herramienta permite trabajar con las personas de manera que es la propia población la que identifica sus problemas o sus necesidades en relación con el patrimonio. Con nuestro acompañamiento diseña y prevé sus objetivos y diseña sus acciones. Además, Cerclo trabajamos con un equipo multidisciplinar de profesionales en ámbitos como son el medio ambiente, la sociología, el turismo, y de esta manera podemos ofrecer una respuesta completa y válida. Confiar en Cerclo es confiar en un equipo profesional, riguroso y responsable, que favorece esta nueva relación con el patrimonio, lo pone al servicio de las personas y lo transforma en motor de desarrollo.